¿Y si te dijera que el telescopio espacial James Webb acaba de registrar algo que, según todo lo que sabemos hasta hoy, simplemente no debería existir? No estoy hablando de galaxias remotas ni de agujeros negros exóticos, sino del cometa interestelar 3I Atlas. Lo que el Webb reveló sobre este visitante cósmico contradice prácticamente todo el conocimiento que tenemos sobre la naturaleza de los cometas. Por primera vez, una imagen infrarroja real mostró que su coma contiene dióxido de carbono en una cantidad casi 8 veces mayor que el vapor de agua, un desequilibrio tan extremo que los científicos no saben cómo pudo originarse según la física cometaria tradicional. En el preciso instante en que llegaron los datos, el espectrógrafo infrarrojo del Webb estaba examinando un objeto procedente de otro sistema estelar, cargando consigo firmas químicas más antiguas que el propio sistema solar, tan antiguas que se remontan a la juventud de la Vía Láctea. Cuando el 6 de agosto de 2025 los astrónomos vieron esa información llegar, comprendieron que estaban ante algo verdaderamente único. Cada punto de la imagen infrarroja parecía conservar la memoria de mundos que jamás conoceremos, fragmentos de un cuerpo celeste que atravesó el abismo entre estrellas antes de cruzar nuestra vecindad. No se trataba de otra fotografía bonita del cielo, sino del primer retrato real del 3I Atlas, un mensajero interestelar que recorrió distancias prácticamente imposibles para traernos vestigios de un sistema estelar lejano. Su historia comenzó semanas antes, a inicios de julio, cuando el sistema de vigilancia Atlas detectó un punto desplazándose de forma inusual contra el fondo fijo del cielo. Llamó la atención de inmediato porque sería el tercer objeto interestelar confirmado en la historia, después de Oumuamua y del cometa 2I Borisov, ambos ya envueltos en misterio. Oumuamua desconcertó por su forma y su aceleración inexplicable. Borisov, aunque más parecido a un cometa común, también dejó preguntas abiertas sobre su química y origen. Ahora era el turno del 3I Atlas, avanzando por una trayectoria que lo pondría bajo el alcance de nuestros instrumentos más sensibles, aunque solo por un breve periodo antes de seguir de largo hacia el vacío. Este visitante veloz se desplazaba por el espacio a unos 210.000 kilómetros por hora, en una ruta hiperbólica que le permitiría pasar una sola vez cerca del Sol. A diferencia de los cometas de nuestro propio sistema, que siguen órbitas elípticas y regresan periódicamente, el 3I Atlas era un vagabundo único, un fragmento de los confines galácticos que se aproximaba únicamente para continuar su viaje rumbo a lo desconocido. Cuando el James Webb consiguió finalmente observarlo, fue un logro técnico impresionante. El telescopio, ubicado en el punto L2, necesitaba rastrear un objeto extremadamente débil y en rápido movimiento, algo que exigió cálculos muy precisos y una modelización delicada de su trayectoria. Aún así, el espectrógrafo logró capturar no solo una imagen, sino un mapa espectral completo de la coma, la atmósfera luminosa que rodea el núcleo de un cometa. Lo que apareció en los sensores transformó la comprensión científica de los objetos interestelares. La emisión infrarroja reveló una coma densa, dominada casi plenamente por dióxido de carbono, irradiando intensamente en longitudes de onda entre 0,6 y 5,3 micras. Dentro de ese resplandor, el Webb detectó vapor de agua, monóxido de carbono, hielo, polvo y moléculas raras como el sulfuro de carbonilo, cada una aportando pistas sobre la formación y el recorrido de este cuerpo ancestral. El entorno frío y sin interferencias del espacio permitió al telescopio distinguir detalles imposibles para observatorios terrestres, identificando incluso líneas espectrales muy débiles que cuentan parte de la química original del cometa. El descubrimiento más sorprendente, sin embargo, fue la proporción extrema entre dióxido de carbono y agua. En lugar de mostrar sublimación dominada por hielo de agua, como ocurre con los cometas de nuestro sistema, el 3I Atlas liberaba cantidades mucho mayores de CO2, lo cual sugiere que su estructura interna impide que el calor penetre profundamente.
Es posible que haya desarrollado, a lo largo de miles de millones de años, una costra aislante o una estructura extremadamente porosa en la que solo las capas superficiales, ricas en dióxido de carbono y monóxido de carbono, subliman, manteniendo el hielo de agua conservado en niveles más profundos. Si esto es cierto, estamos ante un vestigio formado en condiciones radicalmente distintas de las que moldearon los cometas locales, quizás cerca de la línea de hielo de CO2 de otra estrella, bajo temperaturas y presiones que no existen alrededor del Sol. Las anomalías, sin embargo, no terminan ahí. Las propiedades de la luz reflejada por la coma del 3I Atlas mostraron una polarización negativa marcada, llegando a menos 2,77% en ángulos de fase bajos e invirtiendo solo alrededor de los 17 grados, algo prácticamente inexistente entre cometas y asteroides conocidos. Esto implica que sus granos de polvo poseen características de dispersión inusuales, posiblemente extremadamente porosos o de composición exótica. Para completar, los astrónomos no detectaron ninguna aceleración no gravitacional significativa, algo que normalmente surge cuando los chorros de gas alteran el movimiento de un cometa. La ausencia de este efecto indica que el Atlas podría ser extraordinariamente denso o estructuralmente rígido, quizá con una masa superior a 30.000 millones de toneladas, lo que lo haría resistente a las fuerzas de desgaseificación. El elemento más desconcertante, sin embargo, es su edad estimada, entre 3 y 11.000 millones de años, pudiendo ser mucho más antiguo que el sistema solar entero. El Webb también detectó níquel en el polvo de la coma, un metal raro en cometas, lo que sugiere que se formó en un entorno marcado por choques térmicos o fases ricas en metales dentro del disco protoplanetario de su estrella madre. La combinación de todos estos factores, exceso de CO2, escasez de agua, polvo exótico, estructura inusual y edad colosal, dibuja un retrato químico que no se parece a nada observado hasta ahora. Y a pesar de haber viajado posiblemente durante miles de millones de años por el espacio interestelar, enfrentando radiación cósmica, impactos minúsculos y ciclos de calentamiento, el cometa todavía conserva volátiles suficientes para mantenerse activo, algo posible solo si su estructura interna ha permanecido casi intacta a pesar del desgaste del tiempo. Observaciones adicionales del Hubble mostraron una coma en forma de lágrima, revelando detalles sobre la distribución del polvo y la evolución de la cola. Observatorios terrestres registraron variaciones en el brillo y el comportamiento de la coma mientras el cometa se acercaba lentamente al Sol. Pero el periodo más decisivo de esta aproximación tendrá lugar cuando el 3I Atlas se encuentre detrás del Sol desde la perspectiva terrestre, invisible para nosotros justamente en el momento en que deberían producirse los cambios más dramáticos. Por eso, los datos iniciales del Webb son esenciales. Serán el punto de comparación para identificar alteraciones químicas o estructurales cuando vuelva a ser observable. Cuando vuelva a emerger en diciembre, podremos por fin comparar su estado posterior al perihelio con el retrato que tenemos ahora. Quizás todo encaje dentro de la física conocida, y las anomalías resulten ser extremos naturales de procesos que aún no entendemos completamente. O quizás descubramos que objetos tan antiguos contienen información que desafía por completo nuestros modelos actuales. En cualquier caso, el 3I Atlas ya ha cumplido un papel fundamental: recordarnos lo poco que sabemos. Los visitantes interestelares no son simplemente versiones exóticas de cometas locales, son testigos de entornos que jamás veremos directamente, fragmentos de sistemas extintos que cruzan la galaxia y por casualidad pasan a nuestro lado. El James Webb reveló algo que parecía imposible, y el 3I Atlas aún guarda secretos que se desvelarán en los próximos meses. Un viajero que pudo haber atravesado 11.000 millones de años para llegar aquí, sin duda tiene más que contarnos. Mientras tanto, seguimos observando, intentando comprender lo que este fragmento de un pasado tan remoto significa para nuestra propia historia cósmica. El universo raramente es como lo imaginamos, y el 3I Atlas es la prueba viviente de ello.